Bueno, estamos aquí con Analía recibiendo a nuestro invitado del día. Su presencia aquí forma parte de una conferencia planteada para mañana, se llama Pensar el Cerebro, este 5 de septiembre. Ha causado tal interés la presencia del neurocirujano Facundo Manes. Neurocientífico y neurólogo. Neurocientífico y neurólogo. Facundo Manes en Rosario, que esta charla incluso se podría seguir si uno la busca, está en internet y hay posibilidades de hacerlo. Bueno, Facundo, bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Primero empezar, después también te metiste con los políticos arriesgados, con el cerebro de los políticos. ¿Uno puede aprender a usar el cerebro, de eso que hablas vos y el título de tu libro? Sí, justamente en el libro planteamos que usar el cerebro puede ser una vía para vivir mejor. Cuando uno conoce algo, viste que a veces tenemos una computadora que usamos un porcentaje menor del potencial porque no conocemos las funciones y demás. Lo mismo pasa con el cerebro, conocer cómo recordamos, cómo olvidamos, cómo nos emocionamos, cómo las emociones influyen en nuestra conducta, cómo los pensamientos pueden ser tóxicos. Y si tenemos pensamientos tóxicos o distorsivos, vamos a tomar decisiones tóxicas o distorsivas. De la manera que pensamos es la manera que sentimos. Uno puede cambiar la manera que pensar para sentir mejor. Bueno, estoy convencido de que cuando uno más conoce sobre algo, en este caso sobre el cerebro, puede usar esas herramientas, ese conocimiento para vivir mejor. Le voy a plantear esta pregunta en términos llanos, doctor. ¿Por qué somos, en apariencia, vagos con el cerebro? Para empezar a usar otras áreas que no estamos acostumbrados a usar. ¿Por qué nos refugiamos en lo que ya conocemos? ¿Por qué nos cuesta salir tanto de esa zona así de confort, de comodidad, como dicen los psicólogos, los psicoanalistas? Porque uno se habitúa, ¿no? Se habitúa al espacio de confort, a la comodidad, pero también hay muchos mitos. El cerebro, primero que no usamos el 10% del cerebro como dicen algunos mitos, lo usamos todo el cerebro. E inclusive cuando estamos descansando, no haciendo nada, el cerebro trabaja muchísimo. Cuando estamos tirados en el sillón o entre dormidos o en un micro relajados, no pensando en nada o en una playa medio entre dormidos, nuestro cerebro trabaja en off muchísimo y procesa información en forma no consciente. Y de hecho trabaja, hoy sabemos, nuevas investigaciones han demostrado que cuando uno no hace nada, el cerebro tiene una red, un circuito neuronal que se llama red en reposo, que es como una orquesta y actúa en forma sincronizada. Así que trabajamos con nuestro cerebro cuando estamos en este momento hablando o atentos, pero también cuando no hacemos nada el cerebro sigue trabajando. Claro, ahora ¿qué pasa? Una persona puede aprender, ¿sí? Porque uno siempre le parece que se llenan de malos pensamientos, o más cuando, por ejemplo, las personas tienen insomnio a la noche, que vos decís, acostadas la cabeza te da vueltas, tenés un problema, ¿no? Una persona puede aprender a encauzar pensamientos, vos hablabas de pensar mejor para sentir distinto. Bueno, obviamente, el trastorno del sueño es algo muy frecuente actualmente. Puede ser causa de un problema subyacente como una depresión, como una ansiedad, estrés o otro problema de apnea. Puede haber unas causas médicas que investigar, pero aparte, unas malas pautas de vida también puede llevar al insomnio sin tener depresión, ansiedad o estrés. Si uno lleva a la cama, mucha gente lleva a la oficina a la cama, lleva el celular, el iPad, mira televisión, todo eso es luz. Primero que es luz. El televisor es luz, el iPad es luz, el teléfono celular es luz. Además, uno chequea mails y generalmente no es alguien ofreciéndole un trabajo mejor, con más plata, es un problema del trabajo, alguien que no quiere trabajar más con uno. Eso genera preocupación. Entonces estamos tratando de dormir y estamos con luz, con preocupaciones y después la gente, y una hora antes nos tomamos un cafecito, sí, o tomamos una gaseosa con cafeína. Entonces, obviamente que hay que entender que la cama es para dormir y para tener sexo, nada más. Si uno quiere leer algo, se va al sillón, lee y cuando le agarra el sueño se va a la cama. Y nadie usa la cama solamente para esas dos cosas. Bueno, y estimular el pensamiento, la creatividad, ejercer una comunicación más eficaz forman parte de este pensar el cerebro que usted propone. ¿Y exactamente. ¿Cómo lograrlo? Bueno, primero, haciendo todo lo que hace bien al corazón. Ya de la época de Favaloro, yo tengo el honor de
de continuar con su legado en la universidad. Soy el rector de la Universidad Favaloro, y él decía que una copita de vino tinto hacía bien. Bueno, ahora hay un debate. Los franceses dicen que 3 copas por día hacen bien. Epa. Los americanos una, así que con 2 uno no tiene que tener culpa. 2 tintes tintos. Sí. Eso es bueno para el corazón. Hay un debate sobre si lo mismo pasa en el cerebro con el tema del vino. Pero no tener sobrepeso, comer sano, cuidar la glucemia, el azúcar en sangre, el colesterol, la hipertensión, todas estas cosas que hacen bien al corazón, hace bien al cerebro. Pero al cerebro le hacen bien 3 cosas. El ejercicio físico. Cuando uno camina, cuando uno corre, hay nuevas conexiones neuronales. O sea que no solo uno se siente mejor, porque aparte hay demostraciones ya científicas que cuando uno hace ejercicio hay más pensamiento creativo, sino que hay nuevas conexiones neuronales. Por otra parte, el ansiolítico y el antidepresivo natural más barato y más eficaz es el ejercicio físico. Además, al cerebro le hace bien la vida social. Estar aislado socialmente es muy malo. La gente aislada se muere antes. Y además, como bien decías vos, el estímulo intelectual. Hacer algo que nos cueste. No hacer más de lo mismo. Aprender un idioma nuevo, aprender un instrumento musical nuevo, aprender un tema nuevo. Hay que profundizar en lo que uno hace para que, por ejemplo, en su caso para ser mejores periodistas, en mi caso para ser mejor neurólogo. Ajá. Pero además hay que hacer cosas de las que uno no está preparado. En mi caso aprender temas que no tienen nada que ver con la neurología, en su caso aprender otros idiomas. Claro. Hay que desafiar el cerebro, hay que transpirar el cerebro. Claro. Bueno. Es toda una propuesta, ¿no? Y te metiste con el cerebro de los políticos también. Bueno, justamente, como todo hacemos con el cerebro, mirá, somos cerebros con patas. Desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos, todo se hace con el cerebro. Entonces los avances del cerebro, por eso están tomando tanta dimensión, porque impactan en la educación. ¿Qué es el acto educativo sino 2 cerebros interactuando? Impacta en la economía, comprar un tomate en la verdulería, hasta dónde guardar los pequeños ahorros, lo hacemos con el cerebro. Ajá. Y también filosofía, libre albedrío, preguntas clásicas de la filosofía. Nosotros decidimos por nosotros mismos. Bueno, y en la política también. Nosotros votamos con el cerebro. Y los líderes nos gobiernan con su cerebro. Y nosotros, hay un estudio que se hizo en Princeton, un amigo mío, en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, donde se dio cuenta que mucha gente, no todo el mundo, hay un voto ideológico, hay un voto racional, pero un sector de la población, no menor, el que define, elige por la cara del candidato. Y las caras de bebés tienen menos chance, las caras con rasgos más de competencia son las beneficiadas. Esto fue producto de varias investigaciones que excedería el tiempo de la televisión para explicarlos, pero fue muy interesante porque se fue replicado en varios países que la gente elige por las caras. Y nosotros en Chile hicimos el experimento entre mapuches y chilenos no mapuches, donde hay una tensión social. Pusimos electrodos en la cabeza de los mapuches, de los chilenos no mapuches, y le mostrábamos fotos de su etnia y de la gente que no pertenece a su etnia. Claro. Y antes de un parpadeo, antes de 170 milisegundos, el cerebro, perdón, reconocía antes de ser consciente si la persona pertenecía a su etnia o no, y si pertenecía a su etnia lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Si no pertenecía, con algo negativo, guerra y odio. O sea, antes de que seamos conscientes ya nuestro cerebro decide. Claro. Bueno, así que esta charla le gustó, no por lo que yo digo, sino el primer instante que me vieron. Yo ya veo políticos todos con barba, todos rasgos de grande. Rasgos de competencia, claro. También, ¿no? A los políticos, ¿qué hacer entonces? Digo, hay que mandarlos a hacer actividad física, aprender idiomas nuevos. Digo, bueno, no, yo creo que los políticos, esa es una pregunta importante. Los líderes tienen que ser humildes, trabajar en equipo, tener metas a largo plazo, inspirar a la sociedad. Así que, aunque un líder no tenga la cara competente, si tiene valores y proyectos a largo plazo, va a tener los votos de gran parte de la sociedad iguales. Muy bien. ¿Qué pasa con esto para la gente que está en casa? Para la mujer que está en casa y dice, no, bueno, pero esto es en el neurocientífico, no me... Una mujer, una señora, un señor, para todo el mundo que puede poner en práctica el cerebro, puede aprender esto. Es buena pregunta. De hecho, el libro, claro, que es el más vendido de la Argentina en las últimas 25 semanas, lo lee todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un libro hecho, además, con un experto en literatura, un amigo mío y muy buen licenciado en letras, escritor, donde él me ayuda a poner en práctica en este libro lo que yo pienso, que la ciencia no puede tener la razón en todo. La ciencia tiene que tender puentes con otras disciplinas.
y el cerebro es tan fascinante que lo que cuestiona o con lo que aprende con la ciencia lo cuestiona con el arte, con la literatura, porque la literatura y el arte permite la ambigüedad, que la ciencia no permite. Claro. Así que este libro es una combinación de ciencia para todo el mundo, sin perder rigurosidad científica, pero con la ambigüedad de la literatura, del arte y de fácil acceso. Así que, por suerte, la sociedad, lo que habla de este libro, y estoy contento, no de algo narcisístico personal que es el libro más vendido, sino de la sociedad que tenemos, que está interesada en un libro como esto, en la ciencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la visita, doctor Manes, y No, lo esperamos. por favor. Rosario es mi casa, ustedes saben que yo acá dirijo un centro Oroño Neurociencias INECO, así que Rosario para mí es mi casa y para mí es un placer estar acá. Y lo felicito por la ciudad que cada vez está más linda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas un placer. Bienvenido. Gracias. Y la invitación para el 5 de septiembre, entonces para mañana, sería Pensar el Cerebro, la conferencia que va a dictar el doctor Facundo Manes. Gracias. Gracias. Seguimos con más deportes.